Grabando. Perfecto. Bueno, sabiendo que cerramos guía 7, que hay que hacer la tarea del multiple choice que cierra esta noche de guía 7, quiero arrancar con guía 8. Guía 8, transitorio, y me traje, hoy estoy un poquitito buena, me traje ejercicios de la guía. Me traje el ejercicio 3 de la guía que está por acá, que por ahí, no sé si quedó esa sensación o no, que todos los ejercicios que resolvió Lau, todas las cosas que resolvió Lau son siempre un circuito, ¿no? Un circuito cerrado, plantean la malla, obtienen la ecuación diferencial y la resuelven con condiciones iniciales. Acá es transitorio, ¿sí? Hay una corriente que depende del tiempo, ¿sí? Circulando, pero hay un tramo del circuito, ¿sí? Entonces, tengo un circuito transitorio, tengo una corriente que depende del tiempo, me pide, en este caso, una diferencia de potencial, ¿sí? Me pide la caída de tensión BA menos BB, pero no voy a hacer como viene haciendo Lau, que es escribir la malla, la ecuación diferencial, condición inicial y resolver. ¿Eso se ve? ¿Cómo hago para trabajar acá? ¿Qué tengo que resolver? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué planteo? ¿Cómo puedo obtener BA menos B en B? ¿Sí? Temporal. Todo esto es en función del tiempo, porque tengo una corriente que varía con el tiempo, entonces voy a tener potenciales que varían con el tiempo. A está acá, B está acá. Los escucho, hoy van a tener que hablar. Si no hablan, yo me voy a quedar callada mucho tiempo. Los escucho, los leo. ¿Cómo puedo resolver, cómo planteo esa diferencia de potencial? ¿Ninguna idea? Yo sí tengo que recorrer. Así me vuelvo allá, guía 3, corriente continua. Me olvido de que esto tiene una funcionalidad con el tiempo. Y tengo que hacer B en A menos B en B. Tendría que recorrer ese tramo de circuito, ¿no? Desde A hasta B, desde B hasta A. Lo primero que voy a preguntar. Y pueden pensar, perdón, Lara. Desde B hasta A. Lara me dice, tenés que ir desde B hasta A. ¿Están de acuerdo con eso? Inicial. Exacto. Es final menos inicial, o sea que debe tener que ir desde B hasta A. La corriente circula de A hasta B. O sea que esta diferencia potencial yo podría decir que es exactamente igual a menos B en B menos B en A, ¿no? Y B en B menos B en A es la inversa, es esta, es ir desde A hasta B. O sea, lo pienso y lo escribo porque creo que lo primero que hacen es pensar cómo va la corriente y circular cómo va la corriente, o circular de izquierda a derecha, porque así escribimos y no pensamos mucho. Yo voy a resolver solo porque la mente me invita a que piense de izquierda a derecha, BB menos BA, y le cambio el signo. Y ese es el resultado que estoy buscando. ¿Les parece? Voy a resolver B en B menos B en A, que eso va a ser recorrer el circuito tal cual como circula la corriente, de izquierda a derecha, y eso después le cambio el signo y me va a dar el resultado que me pide el enunciado.
Y ahora recorro. Empiezo a recorrer, tengo una resistencia. Si mi tramo de circuito tiene una resistencia y una inductancia. Resistencia va a pasar si tengo que poner signos. ¿Sí? Esa resistencia siempre va a tener una caída de potencial, va a ir de un positivo a negativo, esto va a ser menos la corriente por la resistencia, ¿no? Ohm, ley de Ohm. Perfecto, llego a la inductancia. ¿Cómo son los signos de la inductancia? ¿Dónde va el más y dónde va el menos? Igual que la resistencia, ¿no? O sea, va de mayor potencial a menor. Lara me dice va de mayor potencial a menor, igual que la resistencia. ¿Alguien piensa lo contrario? Micaela me dice por donde ingresa la corriente va el positivo. Ok, ¿están todos de acuerdo? Sí, sí. Sí, a ciegas. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va, Alexis? ¿Qué tal, Lucre? ¿Todo bien? Yo dije, ok, tengo una resistencia, la resistencia es cantado. Y ahora me voy a dibujar acá en inductancia. Y la propuesta, la única propuesta que tuve hasta ahora es que donde entra la corriente sea el positivo y donde sale la corriente el negativo. La diferencia potencial de pasar por la bobina, ¿sí? Este delta B, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo relaciono con la inductancia y con la corriente? ¿Están con pocas ganas de hablar o no se entiende a dónde voy o por qué doy vueltas? Yo me siento mal, Lucre, si no te contestan, ¿eh? Porque el anillo de aluminio de este hombre Thomson, esa pregunta que estás haciendo vos, la escribimos explícitamente. Es ofensivo que no te digan cómo se escribe esa caída. Ni buen día me dijeron, Alexia, así que No, es tranquilo. re feo esto. Vienen súper silenciados hoy. Y por lo menos hagan como yo, lleguen tarde, así no tienen que saludar. Pero si no, si están ahí, por lo menos que saluden. Bueno, ¿se acuerdan cómo escribo esa diferencia de potencial? ¿Se acuerdan de dónde viene, por lo menos? Sería L por DI sobre DT. L por DI sobre DT. Con el signo cambiado, ¿no? Porque viene allá de Faraday-Lenz, viene de cuando Lau introdujo este coeficiente, esta inductancia, tiene un signo menos. Esta diferencia potencial va a ser menos la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Mirando así este circuito, ¿sí? Que tengo, este circuito, este elemento, tengo una inductancia, L, tengo una corriente pasando de izquierda a derecha, miro esta FEM. Esta FEM, ustedes me dijeron que debería ser negativa, ¿no? Por la polaridad que me hicieron poner. Me dijeron, donde entra la corriente es positiva, donde sale la corriente es negativa. Eso significa que si yo paso de izquierda a derecha por la inductancia, esta diferencia potencial tiene que ser negativa, tiene que disminuir. ¿Eso pasa siempre? ¿O tengo que tener algún cuidado? Si la corriente disminuye, entonces
todo te va a quedar positivo el delta B. Ah, ahí Miguel me dice lo mismo, me dice, no, pero acá la corriente decrece con el tiempo. ¿Sí? Entonces, no es tan trivial y no es tan genérico qué patita o qué lado de la inductancia va a tener el borne positivo y el borne negativo, así como lo tenía la resistencia. ¿Sí? Para la resistencia, tengo una sola opción. La corriente va a pasar de zonas de más potencial a menos potencial. Para la inductancia va a tener que mirar cómo varía la corriente con el tiempo. ¿Sí? Entonces, me voy un ratito del ejercicio y voy a pensar en qué opciones tengo, ¿no? Porque yo podría tener una corriente que circula siempre de izquierda a derecha, en donde crece con el tiempo, la derivada es positiva. Podría tener la corriente también circulando de izquierda a derecha, pero la derivada que sea negativa, o sea, una corriente decreciendo con el tiempo. O incluso podría tener un tercer caso y tener una corriente que circula de izquierda a derecha en donde la derivada es nula, o sea, una corriente que es constante, que no varía con el tiempo. Y ahora sí tengo una corriente que aumenta con el tiempo. Y yo sé que la diferencia de potencial cuando pase va a ser menos L de I a de T. De I a de T va a ser positivo, L es un número positivo siempre, esto va a quedar negativo. O sea que esta va a pasar de más potencial a menos potencial. ¿Sí? Y el delta B va a ser negativo. Ahora, si la derivada es negativa, esta derivada me queda negativa, L es un número, siempre positivo, me queda menos, me va a quedar positivo, o sea que cuando pase de izquierda a derecha, mi diferencia de potencial va a quedar positivo. O sea que va a estar pasando de zonas de menos potencial a zonas de más potencial. Y el último caso, el que dije tengo una corriente constante, si tengo una corriente constante, una corriente que no varía con el tiempo, esta derivada es nula, o sea que esta diferencia de potencial es nula. ¿Se ve? ¿Se entiende? Este paréntesis que hice por acá. Perfecto. Ahora sí se entendió. ¿Cómo son los signos en mi ejercicio? Vuelvo acá a mi ejercicio. Estos signos que me propuse. Como los pusimos, es menos más. Perfecto. Esto va a ir de menos potencial a más potencial. Y ahora quiero escribirlo en mi ecuación. Porque yo venía y dije, ok, cuando paso por la resistencia, paso de más potencial a menos potencial, es menos la corriente por el tiempo. Ahora llego a la inductancia. Le puse los signos después de ver que mi derivada, mi corriente, decrece, ¿no? Es un exponencial decreciente. Y cuando lo escribo acá, ¿cómo lo escribo? Seguro que va a ser L de I a de T. Y lo que pregunto es el signo. ¿Qué hago con el signo? Positivo. ¿Le pongo el positivo? Lara me propone que ponga el positivo. ¿Alguien más? Miguel me dice con el menos. Fíjate acá, Lara, yo cada vez que pasé, tal cual como pasa la corriente, pensé en una diferencia de potencial que es menos L de I a de T. ¿Sí?
siempre va a ser esa la caída de potencial, menos L de I a de T. Después, si los signos van positivos, negativos, va a depender de cómo sea la derivada de la corriente. O sea que medio inútil, ¿no? Que poner los signos antes de plantear la ecuación, porque en definitiva no me están dando información. Es que en realidad lucre una consulta, después se te va a cancelar Sí. ese. Exacto. Si yo pongo acá menos y después tengo esta derivada que es negativa, esta diferencia de potencial va a sumar. Entonces tengo una caída y un aumento de potencial cuando voy desde A hasta B. Pero no lo obligo al signo acá. El signo me da con la derivada solo. Está bien, sí, yo lo pensé, digamos, ya como, digamos, tomás la derivada y con el menos se te cancelaba, entonces dije por eso positivo, pero genial. ¿Sí? Entonces digo, es medio inútil porque en corriente continua por ahí los acostumbré o los invité a poner siempre los signos para después recorrer la malla y poner los signos tal cual como iban esas caídas y subidas de potencial. Acá con las inductancias, ojo, no es tan trivial, no los puedo definir a priori, tengo que mirar cómo varía la corriente, pero cuando escribo la malla, cuando paso a través de una inductancia, como pasa la corriente, siempre es menos L de I a de T. Si eso sube o baja el potencial, me lo va a dar el signo de la derivada. ¿Pusieron carterito grande al lado? Después hacen mucho lío, por eso me tomo un rato con los signos, si va más, si va menos. Porque va a ser la única complejidad de este ejercicio, ¿no? Porque ahora ya está. Tengo escrita cómo es la diferencia potencial. Menos I de T por R, menos L de I a de T. La corriente la tengo definida. Tengo que reemplazar, hacer las cuentas. Ya ahora es matemático el ejercicio. Me voy al negro. Usé muchos colores. ¿Sí? Ahora tengo la corriente. Me queda menos 4 por el T sobre un segundo. Por la resistencia. Menos L, que R y L son datos. Están acá. 10 y 1 Henry. Y tengo que derivar esta corriente con respecto al tiempo. Me va a quedar la misma exponencial, 4 adelante, por el espacio ahí. ¿Me queda eso? ¿Me olvidé algo? ¿No faltaría un menos? Me comí menos en menos de acá. En menos de cuando. Sí. Que es el menos que me tiene que hacer el más, ¿no? A ver, ahí te leo, Miguel. Sí, no sé, ponele que te pedían la diferencia de potencial acá, de C a B, Miguel, o de B a C. Y tenés varias opciones en el multiple choice. Ya el análisis te va a descartar las que tengan el signo incorrecto. ¿Sí? Porque
La del signo es solo la del inductor. Después está bien, hay que hacer las dos. Bueno, me queda eso. No me lo pide en función del tiempo, queda el tiempo dando vueltas, va a seguir siendo un exponencial decreciente. Puedo reemplazar. Sí, me queda 10 menos 1. Este paréntesis es como menos 9. Ohm. Son menos 10 ohm más un Henry sobre un segundo. ¿Se ve? ¿Se entiende? Gracias, Lara. Yo creo una consulta para como confirmar por las dudas. Ahí el menos de la caída de potencial de la inductancia, digamos, lo ponemos siempre por ley de Lenz y, o sea, haciendo el análisis puedes saber el signo de la derivada, digamos. Exacto. Esta diferencia potencial que yo escribí acá, esto siempre es así, pasando de izquierda a derecha, tal cual pasa la corriente, menos L de I a de T. ¿Sí? Y esta va a ser negativa, si la derivada es positiva. Y positiva si la derivada es negativa. Pero la expresión es la misma. Es la misma porque paso por la inductancia tal cual como pasa la corriente. Después, si cuando pasé por esa inductancia el potencial aumentó o el potencial decreció, va a depender de cómo tiempo. Porque incluso podría pasar por una inductancia, ¿no? Si paso por una inductancia, tal cual como pasa la corriente, pero esa corriente no varía con el tiempo. ¿Sí? Esta variación va a ser menos L de I a de T también. Y de I a de T es nula porque no hay variación con respecto al tiempo, o sea que esa diferencia potencial va a ser nula. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque Lau dijo, una vez que llega al régimen estacionario, después de que pasó todo el transitorio, la inductancia se comporta como un cable incluso ideal, porque no tiene más diferencia de potencial entre sus bornes. No hay más una caída de potencial ni un aumento de potencial, porque esa corriente deja de variar con el tiempo. ¿Se acuerdan de eso? Que Lau dijo, se comporta como un cable este inductor en régimen permanente. Perfecto, Mariano. Bueno, estaba por acá por escribir, busqué la diferencia potencial de B a A, la que me piden es la de A a B, o sea que es la misma con signo cambiado. Decime, Miguel. Sí. Ah, esa es la pregunta. Sí, dije, a ver, no es que este análisis sea válido solo porque corro como circula la corriente. El análisis podría ser válido al revés. Lo que yo dije es, esta diferencia de potencial en el inductor, si yo voy como va la corriente, siempre es menos L de I a de T. Y la de la resistencia la conocemos, ¿no? La cuando paso, tal cual como va la corriente, esto es menos I
por R. ¿Era eso, Miguel? Que un poco por eso hice todo el juego de, bueno, si pide de A a B, si pide de B a A, yo voy a pensar el de A a B, voy a pensar cómo va con la corriente, de izquierda a derecha. Pues me es más fácil, hago menos líos con los signos. Total, la diferencia es un menos. Eso lo saben, ¿no? Si yo paso una resistencia tal cual como va la corriente, es menos I por R. Si la paso al revés, es más I por R. La inductancia va a ser lo mismo. Si voy como va la corriente, menos L de IA de T. Si voy en contra de la corriente, L de IA de T, con el signo cambiado. Pero eso ya nos valía en corriente continua. Acá también va a seguir valiendo. En transitorio. ¿Estamos? ¿El resto? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Tenemos el ítem A resuelto ya. El ítem B pide la potencia entre A y B, que va a ser esta diferencia potencial BA menos BB por la corriente. O sea que toca hacer esto multiplicado por la expresión de la corriente. La corriente que era 4. Complejidad nula, ¿sí? Potencia, ahí está. Es temporal, la diferencia potencial, que es lo que obtuvimos recién, por la expresión de la corriente. Listo, tengo el ejercicio 3 de la guía resuelto. ¿Estamos? ¿Consultas, dudas? Cambio de ejercicio. Lucre, ¿puedes bajar un segundito? Sí, sí, sí. No hice nada, copié la expresión de esta y copié la expresión de la corriente. Listo, gracias. Ustedes pueden reacomodarlo, juntar las exponenciales si quieren, yo no. Hasta ahí llega mi amor. ¿Sí? Para que vean que no hay complejidad. La parte de la potencia es uno por el otro, tengo las dos expresiones, ya está. Lo que más me interesaba este ejercicio, y por eso lo traje, es discutir el tema de los signos, pensarlo, mirarlo un segundo, verlo alguna vez juntos. ¿Sí? Si estamos, me voy al 4. No me voy muy lejos, cambio un ejercicio más. Otra vez tengo un tramo de circuito, pero ahora no tengo una resistencia o un inductor, sino que tengo dos inductancias. ¿Sí? Tengo dos inductancias, L1 y L2, que están acopladas. ¿Sí? ¿Cómo están acopladas? ¿Eléctricamente? ¿Magnéticamente? ¿Qué tipo de acoplamiento tienen? Eléctrico, perfecto. ¿Sí? Es un acoplamiento eléctrico, por las dos va a pasar la misma corriente. Esta corriente I de T, que ahora la tengo acá. ¿Sí? Varía linealmente, creciente. Es 1 ampere por segundo por tiempo. Tengo un acople, ¿sí? Esto es una M. Tengo bornes homólogos. Tengo un factor de acoplamiento, un K.
¿Puedo calcular la inductancia mutua de este tramo, de este acople? Sí. ¿Cómo calculo la inductancia mutua? Y vos sabés que la inductancia mutua es K por la raíz de por L1 por L2. Perfecto. Tengo todo. Tengo L1, tengo L2 y tengo K. ¿Cuánto da? Esta mutua. Esto es 1 Henry por 2 Henry. ¿Alguien tiene calculadora a mano? ¿Cuánto da 0,7 por raíz de 2? Aproximadamente 0,98. Perfecto. Bueno, otra vez, lo que me pide es BA menos BB. Que puedo hacer exactamente lo que hice recién, ¿no? BA menos BB es final menos inicial, es ir de B hasta A. Yo voy a querer ir como la corriente, voy de A hasta B, y esto es menos B en B menos B en A. Voy a resolver esta. Voy a hacer lo mismo. Voy a ir de acá hasta acá. ¿Cómo escribo esa diferencia de potencial? Yo recorro el tramo del circuito. Llego a la primera inductancia, tengo que escribir la caída de tensión en esta inductancia. ¿Cómo es la caída de tensión en la primera inductancia? Menos L1 por DI. Menos, uy, hice una mezcla. Menos L1 de I a de T. No le pongo subíndice a la corriente porque hay una única corriente que es la misma circulando por todo el tramo. ¿Sí? Esa es la diferencia de potencial entre los bornes de mi inductancia. Esto, pasar de acá hasta acá. Esta delta B1. ¿Es esto nada más? Esto es delta B1. Miguel me dice que no. ¿Qué me falta, Miguel? ¿O qué me sobra? Hay que sumarle la que le induce 2. Ok, tengo que tener en cuenta la parte de la mutua. ¿Cómo tengo en cuenta la parte de la mutua? Miguel me dijo sumale. Tenés los bornes homólogos. Tengo los bornes homólogos. Bornes homólogos en donde la corriente sale por uno y entra por el otro. O sea que tengo una situación no homóloga. Entonces se suman. Entonces se suma, me dice Micaela. Alguien abrió recién el micrófono y me dijo hay que restarle. Si no es homólogo, es decir que los flujos no son aditivos. Es decir que las diferencias de potenciales no van a ayudarse entre sí. Yo podría pensar que se van a restar, como me dijo alguien que no sé, no llegué a ver a quién habló. Ahí Miguel se justifica su signo positivo, que ahí iba, ¿no? Como no son homólogos, sería con un menos. Sería con un menos, pero la diferencia potencial de la mutua tiene otro menos, ¿no? Es menos la mutua de I a de T. ¿Sí?
De acá viene ese de sumale, que me dijo Miguel. No sé, Micaela, si lo estabas pensando así. ¿O no? Entonces, todo esto va a ser la diferencia de potencial en la inductancia 1. ¿Sí? ¿No? Yo ahora tengo que hacer la de la segunda inductancia, que voy a tener menos L2 de I A de T, la autoinducida, y otra vez voy a tener menos la mutua. Bueno, Miguel ahí se dio cuenta que tiene algún punto mal en el multiple choice. Todo se va enlazando con todo, ¿no? Estoy en la guía 7, pero esto sigue siendo estoy en la guía 8, pero esto sigue siendo la guía 7. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien está perdido con los signos? Que yo ahora incluso podría decir, ok, si saco factor común de I A de T, ¿qué me debería quedar? Dejo el menos afuera también. El equivalente, ¿no? Esto es L1 más L2 menos 2 veces la mutua. Y el equivalente, por ahí quizás, hay gente que ve más simple el equivalente, ¿no? Este es el equivalente. Como no son homólogos, va a ser la suma de las inductancias menos 2 veces la mutua. O sea que podía simplificarlo y pensar ese circuito como un L equivalente, un punto A, un punto B, y calcular directamente la diferencia potencial con el equivalente. ¿Hacemos cuenta? Porque tengo números, ¿no? Tengo L1, tengo L2, calculamos la mutua, tengo la funcionalidad de la corriente. ¿Cómo me queda esa diferencia de potencial? Tengo menos 1.04 y menos 496. ¿Cuánto dio el equivalente? Esto es 1 más 2, menos 2 veces 0.98. Tiene que ser como 1 y pico, ¿no? 1,04. Y
la diferencia potencial es menos 1,04, esto está en Henry, por la derivada de la corriente. Y la derivada de la corriente es 1. Ok. Por un... Esto tiene que ser en vol. ¿Sí? O sea que lo que me preguntaron, que es el de BA menos BB, es directamente 1,04. Sin el signo. ¿Sí? Tenemos el ítem A. Ítem B, ¿cómo calculo la energía almacenada en el campo magnético en función del tiempo? ¿Qué es la energía almacenada en el campo magnético? ¿Cómo calculo energía almacenada en el campo magnético? ¿De qué está hablando este ejercicio? No es la energía que almacenan los inductores. Es la energía almacenada en los inductores, ¿sí? En estos dos inductores. O sea que el ítem B me está pidiendo cuánta energía tengo almacenada, bueno, en L1, L2 con la mutua. Podría pensar directamente en el L equivalente, en el conjunto. ¿Cómo calculo esa energía? ¿Cómo L por I calculo? cuadrado sobre 2. L por I cuadrado sobre 2. El equivalente sobre 2 por I al cuadrado, una I temporal, ¿no? Esta va a ser una energía que varía con el tiempo. Acá no tengo que hacer la integral de la potencia ni nada por el estilo. Ya conozco la expresión temporal de la energía. ¿Qué es esto? Un medio de L por la corriente al cuadrado. Tengo todo, ¿no? Esto es 1,04 Henry sobre 2. Esto es una H. Y la corriente es un ampere por segundo por tiempo. O sea que me va a quedar esto, ¿no? 1,04 dividido 2 por t al cuadrado. Y ya está. No hay mucha más cuenta para hacer. Como verán, traje los dos ejercicios para ver y discutir posibles problemas de signos. Son los trastornos que podrán traer estos ejercicios, porque a nivel matemático, a nivel cuenta, son fáciles. No hay mucho para hacer. Lucre, te hago una consulta. Decime, Lara. Si digamos, yo no lo hubiese planteado como el L equivalente, Sí. debería plantearlo como la energía de L1 más la energía de L2 Menos 2 veces la energía de la mutua. menos 2 veces la energía de la mutua porque estoy en bornes no homólogos, ¿no? Exacto. Listo, genial. Era para confirmar. Buenísimo. Si escribí quién es el L equivalente, te queda la expresión completa. Que hace eso mismo. Listo, genial. ¿Alguno más? ¿Otra duda? ¿Consulta? ¿Se entendieron estos ejercicios? Paso a otro. Hoy tengo una pila de ejercicios. Al resultado anterior, ¿por dónde andas, Miguel? ¿Este, el de la energía o el ejercicio anterior? El ejercicio anterior, voy acá. Por acá anda. Decime.
Si hay algo que no se entienda. Sí, en los dos pide diferencia potencial BA menos BB, que BA menos BB es ir desde B hasta A. Entonces yo dije, ok, voy a resolver el inverso, ir desde A hasta B, que es BB menos BA, y acá arriba lo puse. Y después, cuando lo usé acá, ya usé con el signo cambiado. Sí, los dos piden ir de atrás para adelante, así que yo los di vuelta y fui como va la corriente. Tanto en el 3 como en el 4, Miguel. Bueno, cambio. Me voy a otro ejercicio, un poco más, no sé si más complejo, más interesante quizás. Ya un circuito, ¿sí? Otro ejercicio que se lo robé a Lau y es un ejercicio que algún día se tomó como un coloquio presencial. Y hablo de coloquio porque allá en la presencialidad, lejos de hace tiempo, esta guía no se evaluaba en los parciales, sino en los coloquios. Entonces, los ejercicios que por ahí trajo Lau hoy en la teórica, y algún otro que anda dando vueltas, son de coloquios en épocas presencial. Bueno, dice que tenemos un capacitor, ¿sí? Nos da la capacidad, cargado, nos da una carga inicial, conectado a una resistencia. Y nos dice que este capacitor tarda 4 minutos en descargarse a la mitad. O sea que voy a esquematizar, tengo una resistencia, en realidad tengo un capacitor primero, no importa. Tengo un capacitor con una carga inicial, Q sub 0, y lo conecto a una resistencia. Conozco la capacidad, no conozco la resistencia por ahora, ¿sí? Este capacitor con carga inicial Q sub 0 se va a empezar a descargar y dice, ok, la carga a los 4 minutos va a ser la que tenía al inicio dividido 2, la mitad de la con la que me arrancó. Y el ejercicio pide el valor de la resistencia. ¿Cómo resuelvo este ejercicio? Ejercicio conocido, ¿no? Lau, ya más o menos que lo planteó. Parto de un capacitor que supongo que tiene esa polaridad. Si tiene esa polaridad va a empezar a circular una corriente, ¿no? Una I de T. Y voy a tener una caída de tensión en la resistencia. Acá sí, puedo escribir la malla, puedo escribir Kirchhoff, puedo encontrar la ecuación diferencial, puedo dar condiciones iniciales que las conozco, ¿no? Esta es la condición inicial. ¿No? La carga a tiempo 0, a t igual a 0, es Q sub 0. Bueno. ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo planteo la diferencial? ¿Qué tengo que hacer? Escribo esta malla, ¿no? Escribo esta malla y digo, ok, la caída de tensión en el capacitor, carga sobre capacidad, menos la caída de tensión en la resistencia,
I de T por R. Igual a 0. Dije que había tensión en el capacitor, pero en realidad circulé cómo va la corriente y esto aumenta el potencial y esto disminuye, o sea que tengo más menos. Acá tengo dos variables, ¿sí? Tengo la carga en función del tiempo, tengo la corriente en función del tiempo, pero puedo relacionarlas. ¿Cómo relaciono la corriente con la carga? ¿Se La acuerdan cómo corriente relacionar? es la diferencial de carga sobre delta T. Que la corriente es diferencial de carga con respecto al tiempo. Ok, ¿eso están de acuerdo? Con Mariano, era Mariano me parece. Sería negativo. Ahí Miguel me dice que tiene que ser negativo y una de las chicas también. Se está descargando, ¿no? Yo tengo un capacitor cargado inicialmente que se conecta con una resistencia y se va descargando. O sea que me aparece este menos porque se está descargando. ¿Sí, Mariano? Sí, perfecto, solo lo he dicho en general. Ok, está bien. Perfecto. En general es de Q a dt y después tengo que fijarme si descarga o carga para ver si te tengo que poner el signo menos o no. Reemplazo acá. Esto me va a quedar Q de T sobre C, menos menos, me va a quedar más R de Q a dt. Y ahora sí, tengo la ecuación diferencial en variable de carga, la variable es la carga, tengo la condición inicial, ¿sí? Sé que a tiempo cero la carga es 0, puedo resolver. Puedo resolver y encima es fácil, ¿no? Pues es de variables separables, o sea que puedo pasar todo lo de carga de un lado, todo lo del tiempo del otro, integro los dos lados y listo. Esto debería quedarme, bueno. Dejo esto. Sí, ¿no? paso esto, aquello para allá, sí. Con algún signo menos de uno de los dos lados. Y esto puedo resolverlo sin definir límites, hacerla indefinida con alguna constante, igualar esa constante, obtener el valor de la constante con la condición inicial, o puedo poner la condición inicial en los límites, ¿no? Yo sé que a tiempo 0 esto va a ser Q sub 0, y a un tiempo t esto va a ser un Q de t. Debería llegar a lo mismo, pueden ir por cualquiera de los dos caminos. Esto me queda un logaritmo natural de Q de t sobre Q sub 0 menos t sobre RC. O sea que tengo la carga, la expresión de la carga en función del tiempo como Q0 por E a la menos T sobre RC. Expresión conocida, ¿no? Lau la resolvió, o no la resolvió, usó la analogía de la resolución del LR para reescribir la expresión, cambiando las constantes de la diferencial. ¿Pero es lo mismo? ¿Es la misma expresión?
Y ahora sí, puedo usar ese dato que sé que la carga a los 4 minutos va a ser igual a la mitad de la inicial para reemplazar 4 minutos acá y calcular cuánto vale R. Puedo despejar R, ¿no? ¿Despejan y me dicen cuánto les da R? A ver si me vienen siguiendo y es solo silencio porque están con fiaca de hablar, escribir, o no se está entendiendo nada. Profe, Sí, una cosa, yo más o menos toda esta parte la entendí. Lo que no terminé de entender es en la parte de arriba, sí. cuando decís que la corriente es menos el diferencial de carga sobre tiempo. ¿Eso es porque se está descargando? Eso Digo, es porque porque si está está, descargando. tipo, si se está cargando, ¿sería positivo? Es positivo, sí. Sí, sí, ese menos aparece porque está descargando el capacitor. Si no, Y ese por menos no eso, existiría. ¿Cómo? y por eso ya no aparecería ya en la derivada de la carga, ese menos o más. Es que en definitiva tengo que ponerlo para que este capacitor esté actuando como si fuera la pila o quien entrega energía a este circuito. No tengo una fuente. Quien me va a estar generando o haciendo de pila en este circuito va a ser ese capacitor. Tengo que decir en las ecuaciones, tengo que especificar que se va a estar descargando ese capacitor para que me dé la corriente. Que vos pensarlo así, vos pensar en que esta derivada va a ser negativa. Y si esta derivada es negativa, yo tengo que acomodarle el signo para que esta corriente sea positiva como yo la designé. No sé si por uno o por otro, pero tengo que decirlo, tengo que poner el menos. No parece solo, si se está descargando. Está, ah, está, sí, más o menos sí entendí. Gracias. Una pregunta sobre eso. El menos de Sí, la malla entonces sería por cómo la circulamos, ¿verdad? el menos El menos, de la exacto, ese resistencia. menos, sí. Sí, 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 yo la Claro, de la circulé y dije, ok, resistencia. subo el potencial, tengo un aumento de potencial del capacitor y una baja de potencial de la resistencia. O sea que eso, claro, es independiente a que si al otro menos, digamos, al menos del diferencial, que si descarga o carga. Eso depende de la corriente. Los signos de la malla dependen de cómo circula la corriente. Yo supuse que la corriente estaba circulando de esta manera. Como está circulando de esta manera, el capacitor es quien hace como de fuente, entonces la corriente va a pasar del negativo al positivo, y cuando pasa por la resistencia siempre va a perder potencial, ¿no? Siempre va a ir del positivo, de más potencial a menos potencial. Claro. Bueno. Y después cuando defino la corriente, esa corriente, que yo ya la supuse en este sentido de circulación, sé que la corriente va a ser de Q a dt. Pero de Q a dt, acá es una descarga, es negativa, para que sea consistente con como yo la dibujé, como yo la supuse y como yo escribí la malla, tengo que ponerle al menos para que esa corriente sea positiva, que circule en ese sentido que yo supuse. No, Por te ahí vi Bruno, buenísimo. perfecto. Por ahí Bruno me tira un valor, ¿alguien más hizo la cuenta? Me dice, puede ser 34, perdón, 624,7 ohm. ¿Tengo alguna otra oferta? ¿Alguien más haciendo cuentas?
¿Podría subir a los datos? Así que Sí, no llega a Mariano, copiarlo. tengo capacitor de 20 microfaradio, la carga 10 microcoulomb y el tiempo 4 minutos. Para que queden bien las unidades hay que pasar el tiempo a segundos o no. Exacto, Alfonsina. Para que queden bien las unidades, el tiempo hay que usarlo en segundos. Bruno, ¿cómo pusiste el tiempo? $2.40, ok. $1.6 por 10 a la menos 3 ohm, le quedó a Miguel. Por ahí a Mariano le quedó otro número que se parece al de Erika, que es algo así como 17, 31, 23, 40. Tenemos para todos los gustos. Miguel dice, me equivoqué en algo, ok, este no. Lara me dice 1.7 por 10 a la menos 7. Bruno me dice, anoté C micro, así que está mal. Bueno, el de Bruno también. Lo tacho. Tengo los dos. Tengo 1.7 por 10 a la 7 o 1.7 por 10 a la menos 7. Perdón, Lucre, es a las 7, no a la menos 7. Es a la 7. Ok. Ahí Sí, sí, Alfonsina también. O sea que esta resistencia vale algo así como 17 megaohm, ¿no? Mega era por 10 a la sexta. 17.3 si quieren. ¿Sí? ¿Van llegando todos al mismo valor? Cuidado con las unidades. Los micrones hay que pasarlos. Los minutos hay que tenerlos en segundo. Fue mi cuota de maldad poner 4 minutos ahí. A ver si caían con esa. Pero estamos. ¿Alguno se quedó perdido? Llegamos. 1.7 por 10 a la 7. ¿Alguna duda, consulta? Tengo el ítem A. Hay que hacer el B. Pide energía disipada en la resistencia en el intervalo de 0 a 4 minutos. No sé, es grande, Mariano. Supongo que por los números que pusieron, porque se descarga la mitad en 4 minutos, no. Es una resistencia grande, pero tampoco es una locura, ¿no? Un tester tiene resistencias de ese orden, la interna del tester. Decía, bueno, tengo que calcular la energía disipada. Me voy a la hoja al lado. Ítem B. Energía disipada en la resistencia. En el intervalo de 0 a 4 minutos. De 0 a 4 minutos. ¿Cómo la calculo?
¿Qué tengo que hacer? Primero deberías obtener la ecuación de la corriente. La Tendría que función. buscar la ecuación de la corriente, ok. Tengo que buscar la expresión de la corriente. Dijimos que la corriente va a ser menos la derivada de la carga con respecto al tiempo. La carga, me la voy a traer. Me había quedado así. Así que la corriente me va a quedar menos esta derivada, Q0 sobre RC, menos, me queda positivo. Me va a quedar Q0 sobre RC por la exponencial. Y Micaela por ahí me escribió la integral. ¿Qué integro, Micaela? Micaela y el resto. R por la corriente al cuadrado. Ok, tengo que hacer la integral de la potencia. Y la potencia es I al cuadrado por R. ¿Sí? Por eso por ahí me decían, tenés que tener la expresión de la corriente. Perfecto. La expresión de la corriente la tengo, derivé la carga y la conozco, o sea que tengo que poner esta corriente al cuadrado, me va a quedar Q0 sobre RC, todo al cuadrado, por E a la menos 2 veces tiempo. Esto multiplicado por la resistencia. Y acá me olvidé el diferencial de tiempo. ¿Calculan esa integral? ¿Me la dictan? Quiero hacerlos hablar o hablar, no sé si se nota. Yo los espero. 5, 6, 8, 10 minutos. Obtengan la integral y reemplacen y me dicen cuánto da. ¿Cuál es el valor de la corriente, Lucre? ¿Cómo? ¿Cuál es el valor de la carga? ¿No? La carga. Vuelvo a copiar por acá. Teníamos la capacidad, eran 20 microfaradios. Q0 era 10 microcoulomb. Y la resistencia nos quedó como 17,3.
megaohm. El tiempo otra vez, ojo, tiene que ser el segundo. ¿Sale la integral? Copio lo que me dio a mí a ver si llegamos a lo mismo. Por lo menos en la expresión. Q0 al cuadrado sobre 2c. 1 menos la exponencial. De ahí Bruno ya me tiró un valor, me dice 37.5 picojoule. Pico es por 10 a la menos 9. Para que todavía anda perdido con las unidades. Perdón, pico no es a la menos 12. Sí, eso A la lo menos 12, sí, nanos a la menos 9. Perdida yo. Perdón, mala mía. Alguien estaba despierto. Gracias. ¿Llegaron a esa expresión? ¿Alguien más obtuvo un resultado? ¿Nadie más haciendo cuentas? No sé si espero a alguien que termine cuentas o me quedo con el resultado de Bruno. Sin verlos, siento que estoy esperándola a nadie. Miguel dice que siente, bueno, que le dio algo distinto. Ahí Erika me da otro valor y me dice, esto me dio 1,875 micro. A Miguel le dio lo mismo que a Erika. Ok, Bruno, estamos con problemas.
875. Seguro pifié, dice Bruno. ¿Alguien más? ¿Tengo algún tercero con alguna de las dos opciones? La expresión, Bruno, que llegaste es esta. Erika, es la misma expresión. Es reemplazar. Y es reemplazar con Q0 10 por 10 a la menos 6. Coulomb. El capacitor 20 por 10 a la menos 6 en faradio. R es 17.3 por 10 a la 6. Y el tiempo en 240, en segundos, Bruno. Bueno, me voy con la segunda opción. Es un poco más parecida a la que yo calculé también. A mí también me dio 1,875 micro. Perfecto, ahí tengo Iván y Mauricio que lo confirman. Da esto, 1,87 microjoule. Tengo una consulta, una más. Prometo ya no voy a preguntar tanto. Si no quería hacer toda la integral, si no quería calcular la integral de la potencia, ¿tenía forma de saber cuánta energía disipó la resistencia en ese intervalo de tiempo? ¿Podría sacarlo de otra manera? ¿Podría resolver esto de otra forma? Sin ir por el camino de la integral de la potencia. Ahí Mariana me dice la misma energía que perdió el capacitor. Sí, ¿no? Podría pensar eso, ¿no? Yo sé que el capacitor lo tenía inicialmente cargado. O sea que sé que tengo una energía del capacitor inicial y sé que después de 4 minutos ese capacitor va a tener una energía final. Y la energía que le falte al capacitor va a ser la que disipa la resistencia, ¿no? O sea que si lo quiero escribir en una expresión, podría decir que la energía inicial del capacitor va a tener que ser igual a la que tenga al final el capacitor más la que disipa la resistencia, o la que disipó la resistencia en ese intervalo de tiempo. Y por este camino no tengo que resolver integrales, no tengo que integrar potencia. ¿Cómo calculo la energía de los capacitores? ¿Cómo calculo la energía inicial del capacitor? Un medio con la carga al cuadrado sobre C. Va a ser esa, ¿no? Un medio de la carga que tenía inicialmente el capacitor al cuadrado sobre C. Y al final, que al final es a un T, no sé, un T final de 4 minutos. Va a tener la misma forma, ¿no? Va a ser un medio de la carga a ese tiempo final al cuadrado sobre C. Porque la energía del capacitor, yo ya la conozco su expresión temporal, ¿no? La energía del capacitor para cualquier tiempo va a ser un medio de la carga al cuadrado sobre C. Si despejo de acá, UR va a ser la energía inicial menos la energía final. Pongo 1 sobre 12 afuera y esto va a ser la carga inicial al cuadrado
menos la carga a tiempo final al cuadrado. Bueno, cualquier cosa me quedo ahí. ¿Y esta cuenta? Va, esta carga la conozco, ¿no? La carga 4 minutos venía de dato en el ejercicio. Es la carga inicial sobre 2. O sea que va a ser como 3/4 de la energía inicial. ¿Da lo mismo? ¿Da esos 1,87 microjoule? Perfecto. O sea que por un camino u otro podría haber llegado. Si no me doy cuenta, integro la potencia, voy por el camino del clásico, el lineal. Si me doy cuenta, puedo decir, ok, lo que disipó la resistencia tiene que ser toda la energía que le esté faltando a mi capacitor. Y puedo calcular esa diferencia entre la energía inicial y la energía a los 4 minutos. Me da lo mismo. ¿Se entendió? Ah. Bueno, estamos. Terminé el ejercicio, ¿no? Tenía 2 ítems nada más. Tengo la energía, tengo la resistencia, estamos. Si se entendió, no hay ninguna duda. Yo lo último que quería mostrarles es una simulación numérica. Una simulación, en realidad es un simulador, que lo que hice fue armar un circuito que tiene una fuente, una resistencia y un capacitor. ¿Sí? Nosotros recién hicimos un ejercicio en donde la fuente no estaba y lo que teníamos era la descarga del capacitor. Acá tengo fuente también. Tengo datos, ¿sí? Establecí que la resistencia sea de 1 kilo ohm, el capacitor de 10 microfaradios y la fuente, si se fijan, tiene como un chirimbolito, tiene un signito así. En realidad lo que estoy diciendo es, tengo una fuente que tiene o que da una diferencia potencial con una función cuadrada, una función tipo escalones. ¿Sí? Hay un intervalo de tiempo, medio periodo, este T es el periodo, medio periodo donde me da una diferencia potencial B0 positiva, y medio periodo donde me da una diferencia potencial del mismo módulo B0 pero negativa. ¿Sí? Y así cíclicamente. Medio periodo para un lado, medio periodo para el otro. ¿Sí? Es como si esa pila estuviese cambiando la polaridad cada medio ciclo. Entonces lo que va a estar haciendo es darme corriente en una dirección y después en la otra dirección, a grandes rasgos. ¿Se llegan a imaginar? Yo acá me traje, gracias Mariano, me traje las expresiones que resolvió Lau, ¿sí?
en donde tengo la funcionalidad. La alterna es como un coseno, Miguel. Esta es más cuadradita. En realidad es como una fuente de corriente continua, ¿sí? B0, me da siempre el mismo potencial, pero cada medio ciclo me lo da para el otro lado. Por eso dije, es como si cambiara la polaridad de la pila, de esa pila de corriente continua en la guía 3. La alterna va a ser un coseno mucho más suave. Dije, me traje las soluciones, las expresiones de la carga en función del tiempo y de la corriente en función del tiempo a las cuales llegó Lau la clase pasada en la teórica. No las resolví, no las voy a volver a resolver. Si alguno tiene alguna duda o todavía no llega a ver cómo obtenerlas, lo charlamos después, no hay drama. ¿Sí? Y me apunté el tau. El tau es el tiempo característico que está acompañando a la exponencial, que en este caso, para un RC, un circuito con resistencia y capacitor, va a valer exactamente R por C. Y lo que hice fue hacer la cuenta. ¿Sí? Reemplacé el valor de la resistencia a 1 kilo ohm, reemplacé el valor de la capacidad, 10 microfaradios, ¿sí? 1 por 10 al cubo, 1 por 10 a la menos 6, y obtuve el tau. Tengo un tau que vale 0,01 segundo. Entonces, sigo. Me traje los datos para no olvidarme, RC, B0, que es esa amplitud de la fuente, y el tiempo característico de mi circuito. Y ahora lo que voy a querer ver y lo que quiero mostrarles con esta simulación es qué va a pasar con ese capacitor, qué va a pasar con la carga en el capacitor, qué va a pasar con la corriente que circula por el circuito, con diferentes periodos, ¿no? Porque a mí lo que me falta definir acá es este periodo. Yo tengo todo definido, sé quién es R, cuánto vale C, cuánto es la amplitud de mi fuente, que le puse en 5 volt, pero todavía no definí el periodo, es decir, cada cuánto tiempo voy a tener un ciclo de fuente positiva y pila con diferencia de potencia positiva y negativa. Entonces, voy ahí, digo, ok, voy a pensar primero en un periodo que sea mayor a 10 tau. ¿Y por qué pienso en 10 tau? Porque con Lau discutieron que para tiempos mayores a 5 veces el tiempo característico, ya el circuito está en régimen estacionario, en régimen permanente. Pero ya que no uso 5, uso 10. ¿Y por qué uso 10? Vuelvo al gráfico de acá. Si ustedes se fijan, yo voy a tener la pila dándome un potencial positivo, entonces este medio periodo tendría que esperar 5 tau para que llegue al régimen permanente. Y después tengo medio periodo con una FEM negativa en la pila, en donde voy a tener que esperar otros 5 tau para que llegue al régimen permanente. ¿Sí? ¿Se ve eso? Se ve que cuando la pila cambia de polaridad, voy a cambiar el sentido de circulación de la corriente y voy a tener 5 tau por cada medio periodo para poder llegar al régimen permanente, tanto con la corriente circulando en una dirección como con la otra. Y por eso digo, ok, necesito un periodo mayor a 10 veces el tau para llegar a un régimen estacionario. ¿Sí? ¿Se ve eso? Gracias, Mariano. Lara. Entonces, voy acá, vuelvo. Digo, ok, si quiero mi periodo mayor a 10 veces tau, si tengo un periodo mayor a 10 veces tau, la frecuencia va a ser 1 sobre ese periodo. Puse valores, ¿sí? 10 veces tau va a ser 0.1 segundo. Y sí, Miguel,
Es eso lo que quiero. Necesito el régimen estacionario cuando la corriente circula en una dirección y cuando circula en la otra. Entonces, por cada periodo necesito 2 veces el estacionario. Por eso puse 10 veces tau y comparado con el periodo. Ok, puse numeritos, dije necesito un periodo que sea mayor a 0.1 segundo, lo que es equivalente a tener una frecuencia menor a 10 Hz. Listo. Voy a preparar la simulación entonces y voy a usar una frecuencia de 5 Hz. Mi simulación es sencilla. Tengo mi circuito, ¿sí? Le puse una frecuencia a la fuente de 5 Hz y lo que voy a ver acá abajo son 2 gráficos superpuestos. La línea amarilla me va a decir cómo varía la corriente, ¿sí? Acá voy a ver la corriente en función del tiempo, y en verde voy a ver representada la carga, ¿sí? Va una vez y lo vamos viendo juntos, ¿sí? Arranca la simulación y arranco. De tener una corriente que decrece en función del tiempo, ¿sí? Pero está en el semieje positivo, o sea que tengo una corriente positiva que decrece, y eso va a ser, voy a frenarlo acá, ¿sí? Esta corriente decrece y eso va a hacer que mi capacitor se cargue. Se cargue y va a llegar a un régimen estacionario porque estoy en una frecuencia que supera los 10 tau, ¿sí? O sea que voy a llegar al estacionario, que se ve la asíntota, ¿sí? Y acá tengo el tiempo del medio periodo, en donde esa fuente se va a invertir, me va a dar una diferencia potencial con signo cambiado, eso va a hacer que tenga una corriente, ¿sí? Que va a cambiar de signo, me va a quedar en ese semieje negativo, y otra vez, una corriente que va a decrecer con el tiempo y se va a hacer asintótica a 0. Y ahora mi capacitor se va a descargar, porque está circulando corriente en la otra dirección. ¿Se ve? Vuelve a pasar medio periodo, vuelve a tener corriente positiva, corriente que decrece y ese capacitor que se vuelve a cargar. Entonces tengo cíclicamente una carga del capacitor y una descarga del capacitor. ¿Sí? Y acá estoy cargando y descargando el capacitor, cambiando la polaridad de mi pila. ¿Se ve? ¿Se entiende? Arriba los puntitos muestran el sentido de circulación de la corriente. ¿Sí? Ahí se ve que va a horaria y después cuando cambia va a ir antihoraria. Y la velocidad con la que se mueven esos puntitos es proporcional al valor de esa corriente, ¿no? Esa corriente que se hace asintótica a 0 bastante rápido. ¿Se entendió? ¿Estamos para jugar? Entonces, ¿puedo cambiar el periodo de la fuente para ver qué pasa si me acerco? Profe, una pregunta. Sí. Que cuando invertís la fuente, digamos, sí, el capacitor no se debería cargar negativamente. No lo descargo porque tiene una carga inicial y le hago circular en corriente en el sentido contrario, entonces obligo a que se descargue. Claro, pero yo lo que digo es, una vez que se descarga, no se empezaría a cargar para el otro lado. Bueno, la simulación me muestra que no. Es algo que podríamos pensar, sí, Mariano. No es loco lo que pensás, pero no, lo que tengo es que mi corriente, es que tengo una corriente que circula, una corriente que
es una exponencial decreciente, ¿sí? Empieza a circular mucha corriente y va cayendo esa corriente. Esa corriente va decreciendo, ese capacitor se va descargando y me queda descargado. Y no tengo más corriente para que me lo cargue en el otro sentido. ¿Qué es esto que tenés acá? ¿Sí? Esta corriente se hizo asintótica a cero, me lo descargó y tendría que tener más corriente circulando, o tendría que tener corriente circulando para que me lo pueda cargar, aunque sea en el otro sentido. Pero esa corriente no te la daría la fuente, ¿Quién? que está al revés. Claro, porque acá lo que está pasando es que se está descargando. No sé si estoy en lo correcto, pero acá lo que pareciera que está pasando es que está, digamos, en la primera mitad de que se carga el capacitor, tenemos una fuente que está cargando el capacitor, y en la segunda mitad es como si no hubiera fuente, porque no es que se está cargando para el otro lado, sino que solo se está descargando. No, perdón, Lucre, no sé si te fijaste que cuando graficás la salida Sí. del generador ese de 5 Hz, va de B0 a menos B0, si no me equivoco. No, en la foto anterior creo que era. Sí, sí, sí. Es una señal cuadrada. Claro, a eso me refiero, que si hay hay un menos B0 en algún momento, y eventualmente el capacitor no debería cargarse para el otro lado. Estoy pensando así en el aire, Mariano, en las diferenciales. ¿Qué te cambiaría la ecuación diferencial de tu circuito cuando lo planteás? Para poder ver si te puedo justificar eso. Quizás lo que hay que mirar no es eso, sino que exactamente qué está graficando el programa, porque por ahí lo que está graficando es sobre el capacitor nada más. Que me esté... Y no, carga y corriente estaba graficando. No estoy graficando ninguna diferencia potencial, no. Tendría que abrir el programa sino para verlo. Acá tengo solo una captura. Pero esa era carga y corriente. Corriente en amarillo, carga en verde. No estoy mirando las diferencias de potencial. Si no, de última te escribo y ya está, qué sé yo. Solo me pareció Por- raro eso de que no se cargara para el otro lado del capacitor. Porque si yo pienso en las diferenciales, la ecuación diferencial es la misma. Lo que te cambia es el signo de la FEM. O te cambia el signo de la... O sea, sí, te cambia el signo de la FEM en la malla. Pero además te cambia la condición inicial. Porque cuando vos resolvés la primera vez, que es el que resolviste con la o el de la carga, el que tenés en mente, es el de partir con una carga inicial igual a 0. Y este tenés que resolverlo partiendo de una carga inicial Q sub 0, una carga algo, que en este caso incluso es la carga del régimen estacionario. Entonces, no es la misma solución de carga. Y tendría que si quieres resuelvo las diferenciales y lo subo al campus, no tengo drama. Pero te lo descarga, no te lo va a cargar en el otro sentido. Vos tenés una condición inicial diferente, Mariano. Bueno, Es como un voto de fe, perdón. sí, La no, resuelvo, no así pasa que nada. después lo subo. De última lo hago yo y me fijo. Pero sí, o intenta hacerlo, y cualquier cosa lo charlamos. Pero lo que Dale. tenés es una descarga, ¿no? No te lo va a cargar en en otra dirección. Eso estoy así, a ojos cerrados, no sé, lo he medido en el laboratorio también, más allá de la simulación.
Y esto cíclicamente se va a cargar y descargar. ¿El resto cómo vienen? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Sigo? Bueno, sigo entonces. Digo, ok, quiero jugar y lo que quiero hacer usando esta simulación es mover ese periodo. Mover, y ahora lo voy a hacer que llegue justo al régimen estacionario. O sea, que ese periodo sea exactamente igual a 10 veces tau. Entonces, hice las cuentitas y eso me da una frecuencia de 10 Hz. Pongo la simulación, cambio en la simulación la frecuencia de la fuente, me queda 10 Hz, la resistencia, el capacitor, vuelvo a graficar. En amarillo la corriente, en verde la carga. Y ahora lo que tengo es que va a llegar justo al régimen estacionario. ¿Se ve? Que la carga me llega asintóticamente a la carga máxima y justo en ese momento se da vuelta a la fuente, me da un potencial negativo y se descarga. Y se carga y se descarga. Se carga y se descarga. Y esa corriente cambia de signo, ¿sí? Y siempre decrece a 0. Vuelvo a pasarlo. ¿Sí? No, lo que tengo es justo el periodo necesario para que llegue al estacionario. Por último, lo que me va a quedar ver es qué pasa si hago que esa fuente tenga un periodo en que cambie ese sentido a un tiempo, a un periodo, perdón, menor a 10 veces ese tau. Es decir, ¿qué pasa si no lo dejo llegar al régimen estacionario? Cuentitas y llegué que a la frecuencia tiene que ser mayor a 10 Hz. Exageré y puse una frecuencia de 50 Hz para que se note bien. Cambio en la fuente. Y ahí tengo el gráfico. Se ve que está como truncado. Este capacitor llega a cargarse algo y lo doy vuelta y se descarga algo. Y se vuelve a cargar y descargarse. Y no llega nunca al estado estacionario. Lucre, Sí, sospecho que el compañero tenía razón y que el generador no está tomando valores negativos de B0. Es una pila de 0 a B. O sea, cuando No se está la en dije. alto vale 5 y cuando está en bajo vale 0, no menos 5. Bueno, después reviso. Podemos entrar al simulador y chusmearlo. Lo reviso y hago mi fe de ratas la próxima clase si es necesario. Igual Mariana va a resolver la diferencial, yo también. Pero por ahí puede ser. No sé. ¿Se ve? ¿Se entendió? Quería mostrarles esto para que visualicen y vean un poco qué pasa si cambiamos esos tiempos, qué pasa si ese capacitor no llega a cargarse y descargarse, y que puedan verlo un poquito. Normalmente en condiciones presenciales hacíamos esta experiencia en el laboratorio, por eso había armado la simulación. Lo de 10 tau, vuelvo por acá, a este esquema que puse, Micaela.
Si vos pones una pila, ¿sí? Una pila, una resistencia, un capacitor, y haces las cuentas que hizo Lau, llevas estas expresiones, vos necesitas un tiempo, no sé si puedo escribir acá, un tiempo que sea igual o mayor a 5 veces el tiempo característico para llegar al estacionario. ¿Sí? Pero acá cada periodo tiene un tramo positivo y un tramo negativo, o en su defecto un tramo positivo y un tramo en cero. Después lo confirmo, voy a revisar el simulador por las dudas. Entonces lo que tengo es, necesito 5 veces tau por cada medio periodo. Entonces necesito 10 veces el tiempo característico para compararlo con un periodo. Ahí se ve un poco mejor, Micaela. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Eso era todo lo que tenía para mostrarles hoy. Espero no haber confundido más con la simulación. La voy a revisar para ver si Mariana tenía razón. O si la condición inicial hace que eso se descargue. Si no hay dudas, consultas, hasta acá llegamos. Los veo en la clase que viene.